El salón parroquial de Santa María la Mayor lució su cara festiva con un encanto particular que solo un inglés del pueblo puede lograr cuando llega el otoño, convirtiendo el mundo en un dorado rojizo. Halloween ha llegado una vez más. La señorita Jane Marple, sentada en un banco algo destartalado cerca del té, ganaba la escena con el tranquilo placer de quien ha sido testigo de muchas reuniones de este tipo a lo largo de los años, cada una diferente, pero fundamentalmente igual. Nabos y linternas talladas por entusiastas, si no siempre con manos artísticas, brillaban a lo largo de los alféizares de ventanas y mesas pequeñas dispersas por todo el pasillo. Su luz parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes encaladas, creando un ambiente agradable y misterioso, sin ser genuinamente alarmante. Banderines, quizás un poco descoloridos por las celebraciones de la coronación del año pasado, colgaban alegres festones desde las vigas en lo alto. La pieza central del entretenimiento de la noche se realizó en una mesa de caballete robusta en el medio del pasillo. Era la tina de manzanas, un gran recipiente pintado de verde que la señorita Marple reconoció como perteneciente a Bert Roer, el conserje. El agua en su interior reflejaba la luz de las linternas, y manzanas rosadas flotaban, invitando a ello en su superficie. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente mientras trabajaba en un botín azul pálido. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en su tejido. Se movían, observando de un rostro a otro, notando expresiones, intercambios y pequeños dramas humanos que siempre se representaban en las reuniones del pueblo. Roland Price, el fotógrafo de Match Benham, estaba celebrando la corte cerca de la plataforma al final del pasillo. Era un hombre de unos 40 años, elegante y bien arreglado, con el tipo de fácil confianza que sugería que estaba bastante satisfecho consigo mismo. Su alquiler de vestuario había proporcionado muchos de los disfraces más elaborados en exhibiciones anoche, y no dejaba que alguien lo olvidara. Mi querida señora Bantry, le estaba diciendo a Lady Bantry, conocida por sus íntimos como Dolly, debe permitirme fotografiar su magnífico conjunto Marie Antoinette para mi portafolio. La peluca empolvada por sí sola es un triunfo. Dolly Bantry, resplandeciente en panas y parches, se rió de buen humor. Tonterías, señor Price. Se alquila desde su propio establecimiento. Difícilmente podrá decir que está sorprendido por ello. Ah, pero se necesita un cierto estilo para llevar a cabo tal disfraz. Respondió Price con suavidad. No, cada uno tiene ese don particular. Siguió adelante, con su cámara lista, sus ojos agudos y evaluadores. Había algo en Roland Price que la señorita Marple encontraba un poco desagradable, aunque ella se habría sentido muy mal por explicarlo exactamente. Quizás era la forma en que su mirada se detenía un instante demasiado largo en las caras, como si estuviera catalogando secretos en lugar de simplemente admirando los disfraces. Cerca de la tina de manzanas flotando estaba Ephraim Dodd, el recaudador de fondos del pueblo, un hombre franco y cordial con rostro curtido y manos capaces. Estaba justamente orgulloso de sus calabazas este año, varias de las cuales decoraban el salón, su naranja bulto brillando cálidamente a la luz de la lámpara. La mejor cosecha que he tenido en 10 años. Decía al doctor Haydock, quien asentía con la paciencia de quien ha escuchado la misma afirmación sobre varias verduras a lo largo de las estaciones. Ese grandullón debe pesar cerca de 30 libras. Su hija Silvia estaba cerca, una esbelta joven de unos 25 años, de ojos tranquilos y dedos inquietos que nunca estaban quietos. Ajustaba el disfraz de un niño pequeño, vestido de pirata, con la aguja destellando mientras aseguraba un botón suelto. La señorita Marple, que había admirado la destreza de Silvia trabajando en la iglesia, notó las puntadas pequeñas y uniformes y la ligera inclinación hacia la izquierda que marcaba la niña como obra de arte tan distintiva como una firma. Lionel Kane, el maestro de la escuela, flotaba cerca de Silvia con el aire inconfundible de un joven perdidamente enamorado, pero sin coraje para declararse. Era un tipo delgado, de aspecto erudito, con modales amables y gestos que siempre se deslizaban por su nariz. Aquella noche lo habían obligado a organizar los juegos, y consultaba su reloj con nerviosa frecuencia. Diga, señorita Dodd, se aventuró a decir, ¿quiere usted? Creo que deberíamos empezar con la manzana. ¿Se acerca el amanecer? Son casi las 9, respondió Silvia, levantando la vista y sonriendo. Haga lo que crea mejor, señor Ken. Todo está listo. Verity Martin, la recepcionista del doctor Haddock, estaba estacionada en la puerta con una caja de caudales y un rollo de billetes numerados para las entradas. Era una joven serena, con cabello oscuro y actitud tranquila y eficiente, lo que le era útil en su posición. Nada parecía inquietarla, y lidiaba con los que llegaban tarde con igual compostura. Bert Roer, el conserje,
salió de la pequeña habitación que le servía de dominio, llevando toallas limpias. Era un hombre taciturno que asumía sus responsabilidades en serio y miraba las festividades con aire de quien tendría que limpiar el inevitable lío después. El reverendo Leonard Clemente y su esposa Griselda se movían entre los invitados con la facilidad practicada de quienes están acostumbrados a los deberes parroquiales. Griselda, mucho más joven que su marido y poseedora de un irresistible sentido de diversión, estaba vestida como una ninfa del bosque, con gasa verde y hojas de otoño. ¿No es todo perfectamente emocionante?, exclamó. Me encanta Halloween, dijo la señorita Marple. Hay algo deliciosamente misterioso. En efecto, asintió suavemente, aunque siempre he pensado que los misterios son bastante menos agradables cuando son reales y no imaginarios. En ese momento, un silencio cayó sobre la asamblea. Por la puerta principal entró una figura que atrajo todas las miradas. Era alta, muy alta, de hombros anchos, con una gran calabaza tallada como cabeza. Una vela brillaba en su interior, dando a sus ojos triangulares y boca dentada una inquietante calidad de vida. La figura llevaba una capa oscura que caía hasta el suelo y se movía con un movimiento curioso y deliberado. «Juez Calabaza», gritó a alguien. Hubo una ola de aplausos y risas nerviosas. Roland Price dio un paso adelante, sonriendo ampliamente. Bueno, dijo, su voz se escuchaba claramente por el pasillo. Parece que tenemos un juez adecuado para nuestras competiciones esta noche. Espero que el juez Pumpkin sea indulgente con nosotros, pobres mortales. La figura con cabeza de calabaza hizo un barrido en arco, y el público rió y aplaudió. La señorita Marple observó que las manos de la figura, al emerger de la capa para gesticular, estaban enguantadas de negro. Price se arremangó con un toque teatral. Les enseñaré a los jóvenes cómo se hace, anunció. Fui campeón de Apple Babe en mi escuela. Miren y aprendan, señoras y caballeros. Se acercó a la bañera con confianza, mientras Lionel Kane, consultando su reloj una vez más, estaba preparado para cronometrar el intento. El juez con cabeza de calabaza se posicionó cerca de la bañera, observando cuidadosamente los procedimientos. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un momento. Algo sobre la escena tocó una leve fibra de inquietud en su mente observadora, pero el momento pasó. Las agujas reanudaron su clic, y Roland Price se preparó para demostrar su destreza en el antiguo juego de atrapar manzanas. El reloj de la iglesia comenzó a dar las 9. Un juez en una calabaza. El noveno repique del reloj se apagó en silencio, y Roland Price entró hasta la mesa de caballete con aire de hombre a punto de actuar ante un público agradecido. Flexionó sus dedos, rodó sus hombros y favoreció a la compañía reunida con una sonrisa segura. Bueno, dijo, necesitaré un cronometrador imparcial. Señor Kane, si fuera tan amable. Lionel Kane dio un paso adelante, sacando su reloj del bolsillo del chaleco. Por supuesto, señor Price. Contaré los segundos. Excelente. Y nuestro misterioso juez Calabaza puede garantizar un juego limpio. Price hizo un gesto hacia la figura alta y encapuchada cuya cabeza de calabaza tallada parecía mirarlo con solemnidad hueca. ¿Qué dice, señoría? ¿Podría ser testigo de mi triunfo? La figura con cabeza de calabaza inclinó su gran cabeza naranja, lo que podría haber sido un acuerdo. Un murmullo de diversión corrió entre la multitud que observaba. Niños se adelantaron, ansiosos por ver, y fueron sujetos suavemente por sus padres. La señorita Marple, todavía sentada en la grada, tenía una excelente vista de los procedimientos. Notó que Sylvia Dodd se había colocado de pie cerca de la plataforma, un puñado de rosetas de premio en su mano. Ephraim Dodd permaneció junto a la mesa de refrigerios, sirviendo sidra para los que la querían. Verity Martin había dejado su puesto junto a la puerta y se quedó al borde de la multitud, su expresión era de cortés interés. Bert Roer se apoyó contra la pared cerca del armario de escobas, con los brazos cruzados sobre su pecho. «Listo cuando usted lo esté, señor Price», gritó Lionel, con el pulgar hacia arriba suspendido sobre el tubo del reloj. Price hizo una muestra de juntar sus manos firmemente detrás de su espalda, arqueándose desde la cintura como un intérprete musical. «El secreto», anunció, «está en la técnica. Hay que ser audaz. La vacilación es el enemigo del éxito». Se inclinó sobre la bañera, su rostro flotando sobre el agua. Las manzanas se mecía de forma atractiva, rosada y regordeta. Por un momento, parecía seleccionar su objetivo, sus ojos fijos en un ejemplar cerca del centro. «Continúa», gritó alguien desde la parte trasera del pasillo. Price respiró hondo y sumergió su cara en el agua.
La multitud aplaudió y comenzó a contar en voz alta. 4, 5, 6. La figura alta con la máscara de calabaza se movió más cerca, inclinándose como para observar con cuidado. Desde debajo de la capa oscura, una mano enguantada hizo un gesto. Cronometralo. La voz que surgió desde dentro de la calabaza era apagada, ni claramente masculina ni femenina. La multitud continuó, sus voces levantándose con entusiasmo. Las agujas de la señorita Marple se habían detenido. Ella permaneció muy quieta, sus ojos fijos en la escena que tenía delante. Algo andaba mal, aunque no podía decir inmediatamente qué era. Roland Price estaba inclinado sobre la bañera, con la cabeza sumergida en el agua, pero no hubo salpicaduras ni movimientos violentos como se esperaría de alguien persiguiendo una manzana esquiva. Lionel Kane frunció el ceño ligeramente, vigilando de cerca. A su lado, la figura calabaza permaneció inmóvil, su gran cabeza tallada inclinada en contemplación. El segundo se alargó. La señorita Marple se levantó silenciosamente de su silla, apartándose de su tejido. Dolly Bantry, de pie cerca, se giró para mirarla, amiga con una pregunta en sus ojos. Aún así, Roland Price no levantó la cabeza. El agua a su alrededor estaba extrañamente tranquila, sin perturbación que debería acompañar tal esfuerzo. El ceño fruncido de Lionel se profundizó. Dio un paso adelante, extendiendo la mano tentativamente. Digo, señor Price, ¿está usted completamente satisfecho? No hubo respuesta. El cuerpo del fotógrafo permaneció inclinado sobre la bañera, completamente quieto. ¿Señor Price? La voz de Lionel se elevó bruscamente. Agarró el hombro del hombre y tiró. Roland Price salió del agua con terrible flacidez, agua fluyendo desde su cara y su cabello. Su piel había adquirido un tinte azulado, y sus ojos miraban fijamente, sin ver. Lionel dio un estrangulado sollozo y casi lo dejó caer. El doctor Haydock se abrió paso entre la multitud con rapidez, con la autoridad de un médico confrontado en caso de emergencia. Acuéstelo rápidamente, ahora, ordenó. Entre ellos, Lionel y el doctor bajaron a Price al suelo. Agua se derramó alrededor de la cabeza del fotógrafo y sus hombros. El doctor Haydock se inclinó sobre él, sus dedos buscando el pulso en la garganta, su oreja bajando hacia el pecho del hombre. La sala quedó sumida en un silencio conmocionado. Los niños fueron conducidos apresuradamente hacia las puertas por sus padres. Griselda Clemente se llevó la mano a la boca. Sus disfraces de ninfa del bosque de repente parecían frívolos y fuera de lugar. El doctor Haydock se enderezó lentamente, con el rostro serio. Me temo que no hay nada que hacer. El hombre está muerto. Se escuchó un jadeo colectivo de los que se quedaron. La señorita Marple avanzó con un propósito tranquilo, su cuerpo anciano de alguna manera dominando la atención a pesar de su falta de estatura. Ephraim Dodd estaba incrédulo. ¿Pero cómo? Murmuró. Solo tenía la cara en el agua durante unos segundos. Bastante más de unos segundos, corrigió gravemente el doctor Haydock, examinando la parte posterior de la cabeza y el cuello de Price con dedos cuidadosos. Ah, sí, ya veo. ¿Qué pasa, doctor? Preguntó el reverendo Clemente, que había aparecido a su lado con el rostro pálido. Una marca aquí, justo debajo de la base del cráneo, dos marcas, más bien, cercanas entre sí, como las puntas de un tenedor, dijo Haydock. Levantó la vista, escudriñando la multitud. El hombre parece haberse ahogado, pero hay algo decididamente extraño al respecto. La señorita Marple se acercó a la mesa de caballete y se quedó mirando hacia abajo, a la bañera pintada de verde, la manzana aún flotando plácidamente en la superficie. Casi distraídamente, metió un dedo en el agua y lo levantó hasta su nariz. Sus ojos, normalmente suaves, se agudizaron notablemente. Dolly Bantry apareció a su lado. Jane, ¿qué pasa? ¿El agua, querida? Huele a vinagre bastante fuerte, dijo la señorita Marple en voz baja. ¿Vinagre? Dolly se inclinó para olfatear. ¡Cielos! Así es. Pero, ¿por qué demonios? ¿Alguien puso vinagre en agua destinada a recoger manzanas? Sí, señorita Marple, murmuró. ¿Por qué? Ciertamente, uno no haría eso por el bien de los niños. Les dolería terriblemente en los ojos. Miró alrededor del pasillo, su mirada viajando de rostro en rostro. Sylvia Dodd se quedó congelada, la roseta del premio aún aferrada en su mano. Lionel Kane se tambaleó hacia atrás desde el cuerpo, sus gafas torcidas y las manos temblorosas. La compostura de Verity Martin se había quebrado, parecía realmente conmocionada. Bert Roer permaneció junto a la pared,
pero sus brazos cayeron a sus costados, y su rostro se había vuelto gris. La figura alta con cabeza de calabaza había desaparecido. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron levemente. Me pregunto, dijo tan tranquilamente que solo Dolly la escuchó, ¿dónde ha desaparecido el juez Pumpkin? Ella se inclinó más cerca para examinar el suelo alrededor de la bañera. Allí, en un pequeño charco de agua derramada, yacían varias semillas de calabaza de color naranja brillante, resbaladizas con humedad. Y junto a ellas, un fragmento de algo pálido y fibroso, caña quizás, o mimbre. El doctor Haddock se puso de pie, cepillando sus rodillas. Alguien debe llamar al inspector Slack, dijo con voz grave. Esto no es un simple accidente. El hombre ha sido retenido deliberadamente bajo el agua hasta que se ahogó. El reverendo Clemente hizo un gesto para cumplir, pero la señorita Marple permaneció donde estaba, sus ojos fijos en las semillas esparcidas y el trozo de caña. Su mente ya estaba trabajando, tamizando impresiones y observaciones, ordenándolas en patrones. En la mesa de caballete, la tina pintada de verde estaba en silencio, testimonio de violencia. Rasguños recientes marcaban su borde, como si algo lo hubiera raspado recientemente. La pintura estaba aún fresca, sin apagarse por el uso. Manzana en la boca, dijo Dolly débilmente. ¿Quién hubiera pensado que podría terminar en asesinato? La señorita Marple miró a su amiga, y por un momento hubo tristeza en su expresión. Mi querida Dolly, dijo suavemente, he aprendido a lo largo de los años que el asesinato puede esconderse en la más inocente de las actividades. Incluso en un juego de Halloween, con linternas brillando y niños riendo, puede haber oscuridad. Ella miró una vez más los objetos dispersos, semillas de calabaza. Y alguien, añadió suavemente, ha sido muy inteligente en verdad. El inspector Slack llegó con rapidez encomiable, aunque su expresión sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar aquella noche. Era un gran hombre de cara roja con un aire perpetuo de irritación, y la visión de la señorita Marple de pie cerca de la escena de la muerte nada mejoraba su temperamento. Ahora entonces, dijo, inspeccionando el salón con un ojo ictérico. Nadie debe irse. Querré declaraciones de todos los presentes. El doctor Haddock se enderezó al lado del cuerpo. Puedo decirles que esta muerte se produjo por ahogamiento, Slack. Pero hay características inusuales que requieren explicación. Características inusuales, repitió Slack, sacando su cuaderno. Bien, vamos a tenerlas. El médico indicó las marcas en el cuello de Price. Estos moretones gemelos justo debajo del cráneo son consistentes con presión aplicada por algo bifurcado o con puntas. No manos, ojo, el espaciado es demasiado estrecho y las impresiones demasiado definidas. Se inclinó hacia ellos, pensativo. ¿Estás diciendo que alguien lo sujetó con algún tipo de implemento? Eso sería mi evaluación, sí, dijo Haddock, pero todo el mundo vio lo que pasó. Simplemente se inclinó sobre la bañera y puso su cara en el agua. Todos estábamos mirando, intervino Lionel Kane, su voz temblando ligeramente. ¿Observando todo el tiempo, señor Kane? Preguntó la señorita Marple, interrumpiendo el parloteo. ¿O quizás estabas observando tu reloj? Bueno, yo estaba cronometrando, naturalmente. Ese era mi trabajo. Así es, asintió plácidamente la señorita Marple. ¿Y dónde exactamente estabas parado? Justo aquí, al lado de la mesa, indicó Lionel. Tenía una visión clara del señor Price, pero confieso que estaba concentrado en mi reloj. Los ojos del inspector Slack adquirieron la expresión de un hombre que sospecha que está a punto de recibir un sermón. Señorita Marple, si tiene observaciones que hacer, sería tan amable de compartirlas claramente. Por supuesto, inspector, dijo ella, moviéndose deliberadamente más cerca de la bañera. Ya lo he mencionado a Lady Bantry, el agua contiene vinagre. Puedes comprobarlo tú mismo. Slack metió su propio dedo en la bañera y olió. Sus cejas se levantaron. Vinagre, muy fuerte también. ¿Por qué alguien lo agregaría al agua de un juego de niños? Precisamente la pregunta que hay que hacerse, dijo la señorita Marple. Ciertamente, no se hace por consuelo de los niños. El vinagre en los ojos es lo más desagradable. Dolly Bantry habló. ¿Podría disimular algo? ¿Quizás un sabor? No había veneno, dijo el doctor Haddock firmemente. Estoy bastante seguro de eso. El hombre ahogado. Puro y simple. Creo que el vinagre cumplió dos propósitos, doctor, dijo la señorita Marple. Primero, causar malestar inmediato si el señor Price abría los ojos bajo el agua, impidiéndole ver claramente lo que sucedía, y segundo,
proporcionar un olor fuerte y distintivo que podría confundir la memoria de cualquiera presente. Slack miró escéptico. Considere, inspector, si alguien hubiera retenido al señor Price bajo el agua usando sus manos, esperaríamos detectar esfuerzo, respiración acelerada. Pero el agudo olor a vinagre enmascararía tales señales, muy efectivamente. Ella se agachó, las articulaciones protestando levemente, y señaló los arañazos frescos en el borde de la bañera verde. La pintura es bastante nueva, ¿no es así, señor Roer? Sí, señorita Marple, la pinté ayer por la mañana, dijo él, incómodo. Por lo tanto, todavía es suave, se marca fácilmente con cualquier objeto presionado contra él. Se enderezó y movió su atención al suelo. El charco de agua se había extendido, pero las semillas de calabaza permanecieron visibles, al igual que la hebra de caña que había notado antes. Aquí tenemos semillas de calabaza y lo que parece ser un trozo de caña, o tal vez mimbre, observó. Están tirados en agua derramada, lo que sugiere que se cayeron o se dejaron caer durante o inmediatamente después de la muerte del señor Price. El inspector Slack se agachó para examinar los artículos. Las semillas podrían provenir de alguna de las decoraciones. Hay calabazas por todo este salón. En efecto, las hay, convino la señorita Marple. Pero estas semillas están húmedas con la misma agua que llenaba la bañera. Eso sugiere que vinieron de algo que estaba muy cerca del agua en un momento crucial. Dolly Bantry, que había estado siguiendo el discurso con atención, de repente habló. Jane, hay algo más. Me di cuenta cuando sacaron al pobre señor Price del agua. No se revolvió. Para nada. Cuando alguien se está ahogando, lucha por el aire. Pero el señor Price simplemente se quedó allí colgado, como si no tuviera fuerzas en absoluto. La señorita Marple asintió. Pon el dedo en el punto esencial, Dolly. El señor Price no pudo resistirse porque algo lo mantenía en su lugar con considerable eficiencia. No manos, como el doctor Aydock lo ha establecido. Las marcas son demasiado precisas, demasiado calculadas para eso. Se giró para dirigirse al pequeño grupo alrededor de la bañera. Vamos a considerar lo que sabemos. El señor Price anunció su intención de bob para manzanas, juntó las manos detrás de las suyas, se inclinó sobre la bañera, y la figura alta en el disfraz de calabaza estaba cerca, aparentemente observando. El señor Ken estaba cronometrando el intento, y luego, después de menos de 20 segundos, el señor Price fue encontrado muerto. El tipo holgazán con cabeza de calabaza dijo de repente. ¿Dónde se metió? Hubo un momento de colectiva realización. Rostros giraron, ojos escanearon el salón, pero la imponente figura con la cabeza naranja tallada no estaba por ningún lado vista. Estaba parado allí mismo, dijo Lionel, señalando justo al lado de la bañera. Y luego, después de que sacamos al señor Price, miré a mi alrededor y ya no estaba. ¿Alguien lo vio irse? La voz de Slack se agudizó. El silencio recibió la pregunta. En la confusión que siguió al descubrimiento del cuerpo, nadie había prestado atención a los movimientos de un disfrazado que presumiblemente simplemente se había mezclado con la multitud. Excepto la señorita Marple, reflexionando, ya no había multitud. La sala se había vaciado considerablemente, con padres sacando niños asustados y las almas más sensibles retirándose al otro extremo de la habitación o afuera para tomar aire. Inspector, dijo ella en voz baja, creo que deberías buscar el disfraz de calabaza. A menos que sea un error, se demostrará más esclarecedor. Slack parecía querer discutir, pero algo en la actitud de la señorita Marple lo hizo reflexionar. Bien, Roer, ¿dónde escondería a alguien un disfraz si querían ocultarlo rápidamente? Bert Roer consideró detrás del armario de escobas, donde se guardaban accesorios y utilería. Muéstrame, dijo Slack. Como el inspector y el cuidador se movieron hacia la parte trasera del escenario, la señorita Marple permaneció junto a la bañera, con los ojos fijos en los arañazos del pintado de verde. Pensaba en las marcas en forma de tenedor y en el curioso comportamiento de una figura alta que había desaparecido en el momento más conveniente. Ya lo has descubierto, ¿no? La voz de Dolly apenas superaba un susurro. ¿Sabes lo que pasó? Creo que estoy empezando a entender el método, respondió la señorita Marple con cuidado. El por qué y el quién, sin embargo, aún quedan cosas por descubrir, aunque me imagino que se revelarán a su debido tiempo. Ella miró hacia el pequeño grupo de aldeanos que permanecieron en la sala. Sylvia Dodd estaba sentada en un banco, con el rostro muy pálido, mientras su padre estaba de pie, protectoramente a su lado. Lionel Ken se había quitado las gafas y se puso a pulirlas con un pañuelo, sus manos todavía temblando.
Verity Martin había recuperado la compostura y hablaba en voz baja a Griselda Clement. Una de ellas, la señorita Marple pensó, había creado un disfraz muy inteligente y cometido un acto de asesinato deliberado. La cabeza de calabaza ocultaba una identidad, pero también tenía algo más oculto. Algo que había permitido que el asesino pareciera más alto, más amplio, diferente de su verdadero yo. Desde la dirección del escenario vino una exclamación. Aquí lo encontré. El inspector Slack apareció con una gran calabaza tallada, sus ojos y boca dentada formando un vacío sonrisa a la luz de la lámpara. Detrás de él, Bert Roer sostenía una capa oscura. Detrás del escenario, en los pisos, anunció Slack. Simplemente sentado allí, valiente como el bronce. La señorita Marple avanzó para examinar el hallazgo. Si fueras tan amable de sacarlo a la luz, inspector, creo que lo encontraremos más informativo. Mientras colocaban la calabaza sobre una mesa, la señorita Marple miró dentro con el gran interés de alguien que inspecciona una pieza de aguja particularmente intrincada. Lo que vio allí confirmó sus sospechas y abrió una línea de investigación completamente nueva. El interior de la máscara de calabaza reveló, bajo su escrutinio, una especie de caja de rompecabezas que contenía sus secretos. El inspector Slack, a pesar de su habitual impaciencia con lo que él llamaba la interferencia de amateurs, se acercó para observar. Bueno, lo estaré, murmuró. El interior del hueco de la calabaza había sido forrado con material que la señorita Marple reconoció inmediatamente como tela de hule, cosida con puntadas pequeñas y uniformes que mostraban una mano experta. El hule formaba una barrera suave entre la cáscara tallada y la cabeza del portador, para evitar que gotease, supuso. La señorita Marple pasó la punta de un dedo a lo largo de la costura, la pulpa de calabaza contenía una gran cantidad de humedad, y sin ese revestimiento sería muy incómodo de usar por cualquier tiempo, ya que la humedad se filtraría, especialmente con el calor de una vela encendida en el interior. El doctor Haydock miró por encima de su hombro, con su ingenio habitual. Alguien pensó considerablemente en esto. De hecho, lo hicieron, doctor. La señorita Marple dirigió su atención a los agujeros de los ojos. Donde se esperaban aberturas simples, había rectángulos ordenados de algo transparente. Tocó el material suavemente, celofán, a menos que se equivocara, el tipo que se envuelve alrededor de caramelos. ¿Por qué celofán?, exigió Slack. Para mantener la vista despejada, inspector. Observe que está bastante seco a pesar de la humedad natural de la calabaza. El usuario podía ver perfectamente hacia afuera, pero el material en sí no se empañaría ni oscurecería, la consideración más práctica si uno quisiera observar procedimientos de cerca sin quitar la máscara. Dolly Bantry se inclinó más cerca, su peluca de María Antonieta inclinándose precariamente. La costura es muy fina, Jane. Casi profesional. Sí, asintió la señorita Marple en voz baja. He visto obras de este tipo, puntadas pequeñas, muy regulares, con un distintivo giro hacia la izquierda. Es la marca de alguien que ha hecho mucho trabajo de costura, alguien cuya mano es a la vez hábil y consistente. Ella se enderezó, aunque sus ojos permanecieron en la máscara. Hay algo más, inspector. Si quiere, tenga la amabilidad de examinar la parte superior de la máscara, donde estaría naturalmente el tallo. Slack levantó la calabaza y la estudió. La corona estaba oscurecida, como con betún para botas o algo similar. Betún para botas marrón, creo, señorita Marple, dijo. Sí, asintió ella, aplicado para embotar lo natural verde de un tallo recién cortado y hacerlo parecer más viejo, más marchito. Un pequeño detalle, pero que habla de minuciosidad. Pero, ¿por qué hacer todo esto? Lionel Kane se acercó, su curiosidad superando su angustia. Seguramente cualquier calabaza serviría como mascarilla si se tallara bien. Ah, pero esto no era simplemente una máscara, señor Kane, dijo la señorita Marple, señalando la capa que Bert Roer aún sostenía. Inspector, sería bueno que examinara el interior de esta prenda. Creo que encontrará algo de interés. Slack extendió la capa sobre una mesa cercana. Estaba hecha de tela negra pesada, lo suficientemente espaciosa para ocultar un volumen considerable. Lo que más llamó la atención fue un marco cosido en los hombros y parte superior de la espalda, una construcción de caña doblada en aros, atada con cinta verde de floristería, diseñada para sentarse sobre los hombros como una yema, extendiéndose hacia arriba para soportar algo pesado. La expresión de la señorita Marple mostraba tranquila satisfacción. Ahí lo ves. La calabaza no se sentó sobre la cabeza del usuario, estaba suspendida sobre la cabeza por 8 o 9 pulgadas. La capa ocultaba la altura real del portador,
y el marco creaba la ilusión de una persona mucho más alta. Las implicaciones de este descubrimiento se extendieron por la pequeña reunión. El doctor Haydock dejó escapar un silbido bajo. Así que cualquiera podría haber usado ese disfraz, hombre o mujer, alto o bajo. El marco los haría aparecer uniformes en altura y complexión. Precisamente, doctor, confirmó Marple. El portador real podría haber sido una persona de estatura ordinaria, y sin embargo parecer elevarse por encima de todos en el pasillo. Slack examinó el marco de caña con renovado interés. La cinta verde era del tipo que usan los floristas. Cualquiera que ayudara con flores de iglesia o hiciera coronas podría tener acceso a ello. Ephraim Dodd se aclaró la garganta. Mi hija Silvia usa cinta así para coronas y arreglos. Silvia levantó la cabeza, aún más pálida. Solo digo los hechos, chica. No te avergüences. Señaló el padre. La señorita Marple volvió su atención al forro de tela y las puntadas precisas. Pensó en el trabajo cuidadoso visto en disfraces de fiestas y obras escolares. Inspector, creo que sería útil saber quién compró el betún, la tela y la caña en los últimos días. Señor Pratt, en Iron Monges, mantiene registros, entiendo. Slack asintió. Tiene razón, señorita Marple. Enviaré al agente Pack mañana. Esta noche podría ser preferible, sugirió ella suavemente, mientras los recuerdos estén frescos y antes de que alguien tenga la oportunidad de eliminar evidencia. El rostro del inspector se endureció, pero no pudo negar la lógica. Silvia Dodd se levantó abruptamente. Inspector Slack, me gustaría irme a casa. Mi padre y yo hemos respondido a tus preguntas y me siento bastante mal. En un momento, señorita Dodd, respondió Slack. Todavía quedan asuntos que aclarar. Estabas repartiendo rosetas para el concurso de disfraces. ¿Y a qué hora te detuviste? Silvia dudó. Justo antes de las 9, creo. Necesitaba traer más alfileres de la sala de suministros. Estuve ausente solo unos pocos minutos. Cuando regresé, la conmoción había comenzado. Lionel Kane dio un paso al frente, protectoramente. Seguramente no puede sospechar de la señorita Dodd, inspectora. Ella estaba repartiendo premios. La mitad del pueblo la vio. La pregunta es si la vieron específicamente en cada momento o simplemente asumieron su presencia, corrigió suavemente la señorita Marple. Los ojos de Silvia se encontraron con los de Marple, y algo pasó entre ellas, un destello de comprensión o reconocimiento. ¿Crees que lo maté? Preguntó Silvia. ¿Crees que ahogué al señor Price? Creo, querida, que alguien fue a un problema considerable para crear un disfraz que ocultara su identidad, respondió la señorita Marple, amable pero firme. Alguien con acceso a materiales, habilidad para coser y construir, y motivos para desearle daño al señor Price. Mucha gente tenía motivos para eso, exclamó Ephraim. Hombre, era una serpiente, siempre metiendo la nariz donde no debía. Slack se erizó. Quizás quieras explicarme más sobre eso, señor Dodd. Pero la señorita Marple se alejó, su atención captada por algo medio escondido detrás del escenario. Se inclinó, recuperando un trozo de tela, una faja de disfraz con una curiosa marca. ¡Qué interesante!, murmuró. Sosteniéndolo a contraluz, inspector, creo que hemos encontrado otra pieza de nuestro rompecabezas. Una pintura verde torcida, color amarillo dorado, del tipo que podría acompañar a un disfraz rústico. Un extremo mostraba signos claros de humedad, formando un arco curvo, y una pequeña gota de cera naranja adherida al material, endurecida pero todavía pegajosa. ¿Y qué significa eso?, preguntó Slack. Esta banda ha estado en contacto con una vela naranja, dijo la señorita Marple. Si la faja pasaba por debajo de la máscara mientras se llevaba puesta, recogería tanto la humedad como la cera. Sostuvo la tela hacia la luz. Me pregunto a quién pertenece. La voz de Silvia Dodd llegó desde el otro lado de la habitación, delgada y tensa. Es mía. La usé antes cuando juzgaba disfraces infantiles. Me la puse para el desfile. Y la colgué sobre una silla detrás del escenario cuando me cambié a mi ropa normal para ayudar con los refrigerios. Gracias, dijo la señorita Marple, doblando la faja con cuidado. Esto es de gran ayuda. Se dirigió hacia el armario de las escobas que Bert Roer había mencionado anteriormente, sus pasos deliberados a pesar de sus años. La puerta estaba ligeramente entreabierta, ella la abrió por completo y miró hacia las sombras en el interior. El armario era estrecho y profundo, lleno de estantes que contenían los detritos habituales de un salón parroquial, latas de abrillantador de muebles, bombillas de repuesto,
y una pila de libros de himnos que habían visto mejores días. Escobas y fregonas apoyadas contra la pared captaron la atención de la señorita Marple. «Señor Roer», llamó, «¿sería tan amable de acercar esa lámpara?» Bert Roer cumplió, y a la luz mejorada, la señorita Marple examinó una escoba de bruja que evidentemente había sido parte del disfraz de alguien. Las cerdas de paja muestran un aplanamiento extraño, como si se hubiera aplicado un peso considerable, observó. Esta escoba parece haber sido usada y observada con mucha curiosidad. Es posible que se haya caído, sugirió Roer. Cosas que se guardan en un armario, quizás. El tono de la señorita Marple sugería que pensaba de otra manera. Se estiró más allá de las escobas y recuperó algo que había sido oculto detrás de ellas, un delgado palo, bifurcado en un extremo en dos lisas puntas separadas por unas 3 pulgadas. El implemento no tenía nada de especial, excepto 2 detalles. El extremo bifurcado tenía manchas de pintura verde fresca, del mismo tono que la bañera de manzanas flotando, y atrapada en los dientes había un coágulo de carne de calabaza naranja, todavía húmedo. El inspector Slack contuvo la respiración bruscamente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? El doctor Aydock tomó el palo de las manos de la señorita Marple, manipulándolo con cuidado. El espaciado de estas puntas coincide exactamente con las marcas en el cuello de Price. Esto es nuestra arma homicida. Roer protestó. Nunca había visto esa cosa antes en mi vida. No guardo palos bifurcados entre mis escobas. Nadie sugiere. Sí, señor Roer, dijo la señorita Marple con dulzura. Pero alguien sabía dónde ocultarlo y que no sería notado inmediatamente entre los utensilios de limpieza. Se agachó, sus articulaciones crujieron en protesta, y examinó el suelo del armario. En la esquina había un cubo que contenía varias pulgadas de agua, y al lado, una botella destapada. «Inspector, ¿olerías esta botella?», preguntó. Slack se inclinó y olió. Vinagre, lo suficientemente fuerte para quitar la pintura. «Exactamente», asintió la señorita Marple. Alguien trajo vinagre al salón parroquial y lo añadió al agua donde flotaban las manzanas. Dejaron la botella aquí, quizás con la intención de deshacerse de ella más tarde. La señorita Marple se enderezó, aceptando la mano ofrecida por Dolly para apoyarse. Su mente ensamblaba las piezas con el cuidado metódico de alguien que completa un rompecabezas, el vinagre para confundir, el palo bifurcado para aplicar presión sin dejar marcas de manos, la máscara de calabaza con su construcción inteligente para ocultar la identidad y crear una falsa impresión de altura. Alguien planeó esto con mucho cuidado, dijo en voz alta. Cada detalle considerado, cada contingencia atendida. El disfraz no era simplemente un disfraz, sino una ventaja mecánica. El palo permitía aplicar fuerza precisa y constante sin necesidad de fuerza física. El vinagre cumplía múltiples propósitos: causar malestar, proporcionar un aroma que anulaba otros olores, y tal vez asegurar que el señor Price no pudiera ver claramente lo que sucedía, incluso con los ojos abiertos. Lionel Kane los había seguido hasta el armario, su rostro estaba gris bajo su paladar natural. ¿Quién podría hacer algo así?, preguntó. ¿Quién en Santa María cometería semejante asesinato? Alguien desesperado, respondió la señorita Marple en silencio. Alguien que no vio otra manera de salir de una situación terrible. El inspector Slack tomaba notas con concentración furiosa. Bien. Tenemos un motivo establecido. ¿Por qué alguien querría que Price muriera? Roer, quédate aquí y asegúrate de que nadie toque nada en este armario. Necesitaré un examen formal de este palo, señorita Marple. Por supuesto, inspector, dijo ella. Aunque me pregunto si me permitirá preguntar solo una o dos cosas al grupo reunido, simplemente para aclarar ciertos puntos en mi propia mente. Slack asintió, a regañadientes. Está perfectamente bien. Sea breve. Regresaron al salón principal, donde los testigos restantes estaban sentados o de pie, con actitudes de variado malestar. El cuerpo de Roland Price había sido cubierto con una sábana, pero su presencia permanecía opresiva. La señorita Marple se sentó tranquilamente, con su bolso de tejer en el regazo, sin hacer ningún movimiento para trabajar. Me pregunto, empezó conversando, si alguien notó a dónde fue el juez Calabaza inmediatamente después de que se dio la alarma. Parece extraño que una figura tan distintiva simplemente desaparezca. Griselda Clement habló. Me pareció ver la capa moviéndose hacia el escenario, pero estaba tan sorprendida por lo sucedido que no puedo estar segura. ¿Y la altura de esta figura? ¿Alguien puede describirla con precisión? ¿Era realmente tan alta como apareció, o podría haber habido algún artificio involucrado?
Preguntó Marple. Verity Martin consideró esto. Ahora que lo menciona, señorita Marple, me di cuenta de algo extraño más temprano en la noche. Cuando el juez Calabaza entró por primera vez en el pasillo, tuvo que agacharse bastante para pasar bajo el dintel del escenario, pero más tarde, moviéndose de un lado a otro, parecía no tener dificultad con la guirnalda inferior que colgaba en el área de refrigerios, como si de alguna manera se hubiera vuelto más bajo. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple. Sylvia Dodd estaba temblando, sus manos aferradas a su regazo. Ephraim colocó un brazo protector sobre los hombros de su hija, pero su propio rostro mostraba preocupación. La mirada de la señorita Marple sobre ambos era suave pero inexorable. En ese momento, varios presentes en la sala comprendieron que la solterona anciana ya había descifrado la respuesta al rompecabezas que costó la vida de Roland Price. La atmósfera en el salón parroquial se había vuelto opresiva, por la tragedia y la presión de sospechas. La señorita Marple se sentó tranquilamente con las manos sobre su bolso de tejer, mientras el inspector Slack paseaba de un lado a otro con la energía inquieta de alguien que reúne hechos en conclusiones. Establezcamos un cronograma, dijo, consultando sus notas. A las 8, el desfile de disfraces concluyó. Entre esa hora y las 9, la gente se arremolinaba, los niños jugaban, y se sirvieron refrigerios. Precisamente a las 9, Roland Price anunció su intención de pescar manzanas. Dentro de 30 segundos, estaba muerto. Un espacio muy estrecho, observó el doctor Haydock. Quienquiera que lo hizo, tuvo que estar en posición en el momento exacto. La señorita Marple inclinó la cabeza pensativa. Me pregunto, inspector, si podría preguntarle a la señorita Martin sobre el momento de los acontecimientos. Estuvo apostada en la puerta durante gran parte de la tarde y puede que haya notado idas y venidas. Verity Martin, que había recuperado gran parte de su compostura, asintió. Guardé el registro de tickets hasta después de las 9. La señora Pique me relevó brevemente a las 8:50, así que podría visitar la habitación. Durante esos 5 minutos, fui directamente a la habitación y regresé. No vi a nadie salir del pasillo. La señorita Marple giró su atención a Nora Pique, una mujer de mediana edad que dirigía las cuentas de la iglesia. Señora Pique, usted mencionó que se hizo cargo de la puerta por un breve periodo. ¿Notó algo inusual? Nora se movió incómoda. Hice una llamada telefónica a la 1:09, solo unos 20 segundos. Alguien dejó un mensaje pidiéndome que llamara al estudio de Price en el mercado. Cuando llamé, no hubo respuesta. ¿Cómo?, preguntó curiosa la señorita Marple. Un mensaje deja constancia de la llamada, pero nadie responde. Casi como si alguien quisiera dejar claro que se hizo en ese momento específico. Los ojos del inspector Slack se agudizaron. ¿Quién dejó este mensaje? No lo sabría decir, respondió Nora, sacando un papel arrugado de su bolsillo. La letra era limpia, sin nada destacable. El mensaje breve: precio del estudio, Reanterns. Urgente. La señorita Marple lo examinó antes de devolvérselo al inspector. Descubriremos que el señor Price no dejó tal mensaje ni esperaba ninguno, pero el momento es significativo. Se levantó de su silla y se dirigió al área donde se entregaron los premios de disfraces. Varias fajas y cintas todavía colgaban de los ganchos en la pared, incluyendo un dominó rojo zorro que había ganado el segundo lugar en la categoría de adultos. Estos premios fueron otorgados antes de que empezara la recolección de manzanas, dijo la señorita Marple. Sí, respondió Sylvia Dodd, apenas audible. Distribuí las fajas durante el desfile. La banda de la cosecha era mía para usarla como serie, y la colgué entre bastidores cuando me cambié. Sin embargo, la encontré detrás del escenario con marcas que sugieren que había estado en contacto con la máscara de calabaza. ¿Puedes explicar cómo podría haber ocurrido eso?, preguntó suavemente la señorita Marple. No puedo, respondió Sylvia, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. A menos que alguien la tomara prestada sin mi conocimiento o la usara mientras llevaba la máscara puesta. Inspector Slack intervino sin rodeos. Tal vez la usaron alrededor de tu cintura para mantener la capa segura. Ephraim Dodd se puso de pie. Mira, holgazana, no tienes derecho a acusar a mi hija sin pruebas. No estoy acusando a nadie todavía, señor Dodd, respondió Slack. Pero la evidencia apunta en cierta dirección, y sería negligente si no la siguiera. La señorita Marple se movió para examinar la yema del hombro que había sido removida de la capa. La construcción era ingeniosa, bastón doblado formando 2 aros concéntricos, el más grande sobre los hombros,
y el más pequeño proporcionando una plataforma para que descansara la calabaza. Todo unido con cinta de floristería verde envuelta firmemente alrededor de las juntas. Esta cinta, dijo, pasando el dedo por encima, es bastante distintiva. Tiene textura cerosa y un tono particular de verde. No es algo que se encuentre en cualquier casa. La señorita Silvia. Lionel Kane se quedó en silencio a lo largo de este intercambio, pero ahora habló. Señorita Marple, seguramente no. Creo que Silvia pudo haber hecho esta cosa terrible. Ella es la persona más gentil que conozco. No le haría daño a nadie. Las personas gentiles pueden verse llevadas a la desesperación, respondió la señorita Marple, no cruelmente, sobre todo cuando son amenazadas o cuando alguien a quien quieren está en peligro. Un rubor se apoderó del cuello de Lionel. No entiendo lo que quiere decir, ¿no es así? Creo que tal vez sí, dijo la señorita Marple, acercándose a él, su voz goteante de significado. El señor Price era fotógrafo, ¿no? Un hombre que se ganaba la vida capturando imágenes. Pero algunas imágenes, sospecho, eran más valiosas que otras. Imágenes que la gente podría pagar para evitar que se mostraran. El color desapareció del rostro de Lionel. ¿Cómo lo supo? Preguntó. No lo sabía, señor Kane, replicó la señorita Marple. Pero tu reacción acaba de confirmar mi sospecha. El inspector Slack intervino. Adelante. ¿Qué es eso de las imágenes? Si sabes algo relevante para esta investigación, será mejor que hables ahora. Lionel se quitó las gafas y las limpió con manos temblorosas. Precio tenía fotografías de Silvia y de mí. No hay nada malo, se lo aseguro. Simplemente estábamos hablando en el aula una noche, después de una reunión de gobernadores, pero el ángulo y la iluminación podrían haber sido malinterpretados. Price dijo que nos los mostraría a la junta escolar a menos que le pagáramos 50 libras. Chantaje, dijo Slack con gravedad. Eso pone un panorama bastante diferente sobre los asuntos. Silvia se había levantado de su banco, rostro pálido pero decidido. El señor Price nos dio hasta Halloween para pagar. No teníamos el dinero. El negocio de mi padre apenas cubre nuestros gastos, y el de Lionel es modesto. Estábamos desesperados. ¿Lo suficientemente desesperados como para matar? Preguntó Slack. Antes de que Silvia pudiera responder, la señorita Marple intervino. Inspector, creo que aún quedan varios puntos por aclarar antes de llegar a cualquier conclusión. Por ejemplo, la cuestión de los cambios de altura que la señorita Martín observó. Si alguien usó esta yema durante parte de la noche y luego la retiró, parecía haber disminuido considerablemente. Eso explicaría por qué el juez Calabaza parecía más alto en algunos momentos que en otros. Ella sostuvo la yema, demostrando cómo quedaría sobre los hombros. Con esto en lugar y la calabaza balanceándose sobre él, incluso una persona de complexión delgada podía lucir imponente. Retirar la yema y deslizarla debajo del manto o detrás del escenario devolvía la altura normal. Bastante inteligente, la verdad, comentó Marple. Las implicaciones flotaban en el aire, pesadas e innegables. Alguien en la habitación había construido un disfraz elaborado, planeado un asesinato hasta el más mínimo detalle y lo ejecutó delante de decenas de testigos sin que nadie lo viera hasta que fue demasiado tarde. El inspector Slack tomó el mando con la determinación de un hombre que presiente que los hechos se acercan a su conclusión. Consultó su cuaderno, sus dedos gruesos pasando las páginas con delicadeza sorprendente. Bien, establezcamos exactamente dónde estaba cada uno entre las 8:50 y las 9:20. Ese es nuestro periodo crítico, señor Dodd. Empezaremos contigo. Ephraim Dodd enderezó los hombros. Estaba sirviendo sidra en el porche. Nunca abandoné mi puesto por más de 1 o 2 minutos a la vez. Pregunte a cualquiera que quisiera tomar algo, dirá que estuve allí. ¿Puede alguien corroborar esto? Preguntó Slack. El reverendo Clemente levantó la mano. Puedo, inspector. Hablé con el señor Dodd varias veces durante ese periodo. De hecho, él estaba en la mesa de sidra todo el tiempo. Muy bien. Slack tomó nota y se dirigió a Silvia Dodd. Distribuí rosetas hasta poco antes de las 9. Luego fui a buscar más pines a la sala de suministros. Regresé y encontré al señor Price en el agua. Estuve ausente quizá 3 o 4 minutos, no estoy segura. Exactamente. ¿Y alguien te vio en la sala de suministros? Preguntó Marple. Silvia dudó. No, yo estaba sola. La sala de suministros está en la parte trasera del salón, ¿no? Cerca del escenario y del armario de escobas. Sí, admitió Silvia en voz baja.
Así que durante esos 3 o 4 minutos, estabas en las inmediaciones donde la máscara de calabaza fue descubierta más tarde, donde estaba escondido el palo bifurcado, y donde se encontró tu faja de cosecha con sus marcas reveladoras. Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple. Pero yo no lo maté. Lo juro. El inspector Slack se volvió hacia Lionel Kane. ¿Y usted, señor Kane? Estaba cronometrando la pesca de manzanas. Sí, inspector. Me quedé junto a la bañera con mi reloj en la mano. Nunca lo dejé. Estaba viendo al señor Price todo el tiempo, dijo Lionel, sonrojado. Principalmente miraba mi reloj, pero miraba periódicamente para observar los procedimientos. Así que es posible que no me haya dado cuenta si alguien se acercó a la bañera por detrás. Supongo que no, dijo Slack. Había bastante gente y me concentraba en mantener la precisión del tiempo. El doctor Haydock intervino. Estaba de pie cerca de la mesa de refrigerios y tenía una vista clara de la bañera. Vi al juez Calabaza parado cerca, inclinándose hacia adelante, aunque observando. No puedo decir si alguien se acercó desde otro ángulo. Las agujas de la señorita Marple habían emergido de su bolso y hacían clic suavemente. Señor Kane, cuando sacó al señor Price del agua, ¿notó algo inusual en sus manos o ropa? Lionel miró sus puños. Se mojaron naturalmente y había algo de verde, supongo, del borde de la bañera. ¿Pintura verde? Sí, pintura fresca, bastante pegajosa. Lionel extendió los brazos y la señorita Marple examinó los puños de su chaqueta. Las manchas verdes estaban en la superficie exterior de los puños, no en el interior, lo que sugería contacto después del hecho y no durante manipulaciones anteriores. Gracias, señor Kane, eso es muy esclarecedor. El inspector Slack se había movido hacia Verity Martin. Señorita Martin, usted mencionó haberse alejado de la puerta aproximadamente a las 9:03. Sí, inspector. Visité la habitación de la señora. Estuve ausente quizás 5 minutos. Pasé junto a la señora Clemente en el pasillo, se estaba ajustando la ropa del disfraz y escuché voces desde la dirección del escenario, aunque no pude identificar quién hablaba. Masculino o femenino, no podría decirlo con certeza. La acústica del corredor es peculiar. Bert Roer fue interrogado a continuación. Afirmó haber sacado una toalla limpia del armario poco antes de las 9, lo que explicaría su presencia cerca de la zona donde se encontraba el arma homicida, pero insistió en que no había visto nada, ni el palo bifurcado, ni la botella de vinagre, ni a nadie merodeando con intención sospechosa. Mantengo mi armario limpio y ordenado, sostuvo. Si esto hubiera estado ahí antes, me habría dado cuenta. Fue colocado allí específicamente para esta noche, observó la señorita Marple. Alguien que conocía la distribución del salón, sabía dónde estaban los utensilios de limpieza, y sabía que un palo entre las escobas no atraería atención inmediatamente. Dejó su tejido y se dirigió a la compañía reunida. En particular, la señora Pique mencionó una llamada telefónica realizada a las 9:01 al estudio de Price. Sin embargo, hemos establecido que el señor Price estaba en ese momento preparándose para pescar manzanas. No es posible que estuviera esperando una llamada ni podría haber dejado un mensaje solicitando una. Nora Pique asintió vigorosamente. Así es, señorita Marple. Cuando llamé, no hubo respuesta, solo el timbre sonando. Precisamente. Alguien dejó esa nota, sabiendo perfectamente que la llamada quedaría sin respuesta. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito tenía? Preguntó Dolly Bantry, que de repente se quedó sin aliento. Si la señora Pique hizo la llamada exactamente a las 9:01, crea un punto fijo en la línea de tiempo. Alguien quería que se supiera que, en ese momento específico, estaban en algún lugar. Excelente observación, querida Dolly, dijo Marple, con aprobación en los ojos. La pregunta es, ¿quién necesitaba una coartada así? Inspector Slack tomaba notas rápidas. Necesitamos registrar las pertenencias del señor Price. Si estaba chantajeando a la señorita Dodd y al señor Kane, puede que haya otros. Su cartera todavía debería estar aquí. La cartera de cuero fue recuperada de donde había sido apartada cerca del soporte de abrigo. Dentro, Slack encontró equipo fotográfico, varios rollos de película y un sobremanila marcado con letras cuidadas. ¿Qué es esto?, preguntó. Extrajo el contenido con cuidado, negativos fotográficos, docenas o más, mostrando a varios residentes de Santa María en momentos comprometedores o incómodos. Nada escandaloso necesariamente, pero ciertamente suficiente para que la gente pagara por mantenerlos privados. Escondido entre ellos, un sobre más pequeño marcado simplemente con las iniciales SD.
Silvia cerró los ojos brevemente y luego los abrió con visible esfuerzo. Esas son las fotografías con las que nos amenazó. Slack sostuvo uno de los negativos en alto. Aula de la escuela. 2 personas hablando, bastante inocente, pero acompañado de insinuaciones, podría haber destruido la posición de Keen y la reputación de la señorita Dodd. El sobre más pequeño contenía un papel con anotación a lápiz, 50 libras para Halloween, o muestra a la parroquia tu educación. ¡Qué trabajo tan desagradable!, murmuró Slack. Aunque aún así, no justifica el asesinato. La señorita Marple examinó la solapa del sobre. Inspector, ¿podría traerme la lámpara más cerca? Creo que hay algo adherido al documento. Con la luz mejorada, una pequeña mancha de material naranja se veía en la encía de la solapa del sobre. Pulpa de calabaza, anunció la señorita Marple. Pulpa fresca. Alguien manejó este sobre con dedos que recientemente estuvieron en contacto con el interior de una calabaza tallada. La red se acercaba cada vez más, la evidencia acumulándose como hojas de otoño barridas en una pila, y en el centro de todo estaba Sylvia Dodd, pálida y silenciosa, mientras su padre observaba con impotente angustia, y Lionel Keen se quedaba allí con la expresión de un hombre que ve su mundo derrumbarse a su alrededor. El descubrimiento del material de chantaje había cambiado el estado de ánimo en el salón parroquial, de desconcierto conmocionado a algo más oscuro y con propósito. Inspector Slack distribuyó los negativos en una mesa, examinando cada uno con cuidado metódico mientras los acusados y curiosos observaban. ¡Qué colección!, murmuró. La mitad del pueblo está aquí representada. La señorita Marple se acercó a la mesa, ojos agudos detrás de su exterior apacible. El señor Price parece haber sido un hombre que recopilaba secretos, como algunas personas coleccionan mariposas, las fijan y preservan para sus propios fines. Un negativo mostraba a la esposa del panadero saliendo de una casa que no era la suya. Otro capturaba al magistrado en animada conversación con una mujer de dudosa reputación del mercado. Otro representaba a la presidenta del consejo parroquial en lo que parecía un estado de considerable ebriedad, desplomada contra el monumento de guerra. Nada ilegal necesariamente, observó el doctor Haydock, pero ciertamente suficiente para causar vergüenza. Price debe haber obtenido ingresos considerables gracias a este negocio. Un asunto vil, dijo el reverendo Clemente. Su rostro, normalmente amable, se endureció, aprovecharse de la debilidad humana y la indiscreción. Griselda tocó el brazo de su marido. Leonard querido, recuerda la caridad cristiana. La caridad cristiana no se extiende a chantajistas, querida. Nuestro Señor mismo expulsó a los cambistas de dinero del templo, respondió Leonard. La señorita Marple devolvió su atención al sobremarcado SD. Los negativos dentro mostraron exactamente lo que Lionel había descrito, 2 figuras en la sala de la escuela, claramente él mismo y Silvia, involucrados en lo que parecía ser una seria conversación. La composición era ingeniosa, la iluminación estratégica. Un momento inocente transformado por el ángulo y la sombra en algo que podría interpretarse como clandestino e indebido. La fotografía es un medio poderoso, comentó Marple. Pretende mostrar la verdad, pero puede mentir tan efectivamente como cualquier palabra. De manera más efectiva, quizás, porque confiamos en lo que perciben nuestros ojos. Silvia se había levantado y ahora estaba de pie junto a la mesa, mirando hacia abajo las imágenes con expresión de profundo cansancio. Esa fue la noche que discutió la obra escolar, dijo. Estaba ayudando al señor Keen a planificar el vestuario y la escenografía. Mi padre sabía que yo estaba allí. No hay nada oculto al respecto. Sin embargo, Price hizo parecer lo contrario, dijo Lionel amargamente. Debió haber estado observando, esperando una oportunidad para negociar con nosotros. Y cuando obtuvo sus fotografías, exigió el pago. 50 libras es una suma considerable, dijo la señorita Marple. Para un maestro de escuela y la hija joven de un mayor. Podrían haber sido 50.000, respondió Silvia. Nosotros no teníamos medios para pagarlo. Pensé en empeñar el anillo de mi madre, pero no habría conseguido ni la mitad del precio. Estábamos atrapados. He estado examinando la nota a lápiz adjunta al sobre, dijo el inspector Slack. Esta escritura coincide con otras muestras que encontramos entre los efectos de Price. La amenaza era explícita, pagar antes de Halloween o exposición pública. Halloween, repitió Marple suavemente. Esta noche se cumplía el plazo. Ella se alejó de la mesa y se quedó de pie, mirando la forma cubierta de Roland Price. La sábana había sido corrida con cuidado, pero la forma debajo era inconfundiblemente humana,
inconfundiblemente definitiva. Inspector, dijo, me pregunto si podría examinar las manos del señor Price, específicamente las yemas de los dedos. Slack pareció sorprendido, pero obedeció, levantando la sábana lo suficiente para exponer las manos del muerto. Los dedos estaban pálidos y arrugados por la inmersión en el agua, pero nada destacable. ¿Qué estoy buscando, señorita Marple? Manchas, quizás, o residuos de cualquier tipo. Un fotógrafo trabaja con químicos, ¿no es así? Fluidos de revelado, soluciones fijadoras, tales sustancias dejan rastros. El doctor Haddock se inclinó para examinar las manos más de cerca. Nada obvio. El agua ha lavado cualquier marca superficial. Ya veo, asintió la señorita Marple. ¿Y su ropa, era? ¿Se encontró algo en sus bolsillos? Slack produjo una pequeña colección de artículos, un pañuelo, unas monedas, una caja de cerillas y un recibo doblado del hijo de Pratton, el Iron Monge. El interés de la señorita Marple se agudizó visiblemente. ¿Puedo ver ese recibo? El papel estaba arrugado y ligeramente húmedo, pero la escritura permanecía legible. Documentaba una compra realizada 3 días antes, una caña, un rollo de cinta verde de floristería y una yarda de hule. El total, 7 chelines y 6 peniques. No se registró el nombre del comprador, pero la anotación indicaba el pago en efectivo. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple. El señor Price compró estos artículos él mismo. Dolly Bantry, confundida. Pero seguramente eso significa que él construyó la máscara de calabaza. Eso no tiene sentido. A menos que, dijo la señorita Marple lentamente, él la construyera para otra persona, o a menos que alguien quisiera hacernos creer que había comprado estos materiales. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que el recibo fue plantado en él? Sugiero que debemos verificar la compra con el señor Pratt antes de sacar conclusiones, respondió Marple. Un recibo en un bolsillo solo prueba que alguien tuvo acceso a ese bolsillo. Ella se giró para dirigirse directamente a Silvia. Mi querida, nos dijiste que fuiste al cuarto de suministros a buscar alfileres. ¿Los conseguiste? Silvia vaciló. Tenía intención de hacerlo, pero cuando llegué allí, me di cuenta de que había suficientes pines en mi suministro existente. Entonces, ¿regresaste con las manos vacías? Sí. Y durante tu ausencia, ¿qué hiciste? ¿Observaste? ¿Viste a alguien cerca del escenario? ¿Oíste algún ruido extraño? La sala estaba llena de ruido y risas, niños corriendo de un lado a otro, gente llamándose entre sí. No pude distinguir ningún sonido particular. La señorita Marple asintió lentamente, caminó hacia la puerta del cuarto de suministros y la abrió. El pequeño espacio contenía estantes cargados con manteles de repuesto, cajas de velas, cestas de cintas y artículos decorativos. En un estante había un cojín de alfileres de diversos tamaños, un par de tijeras con mangos desgastados y un carrete de hilo. La señorita Marple recogió el hilo y lo examinó a la luz de la lámpara. Esta es una muy buena hebra, observó, del tipo que se usa para trabajos delicados con aguja. Se podría usar, por ejemplo, para coser telas de hule en el forro de una calabaza tallada. Ella sostuvo el carrete para que otros pudieran ver. El hilo era blanco, pero una hebra tenía una pequeña fibra naranja, no más grande que una pestaña de calabaza, dijo el doctor Haddock. Esa es fibra de calabaza atrapada en el hilo. De hecho, alguien usó este hilo en esta habitación para preparar el disfraz que sería utilizado para cometer asesinatos, y alguien tuvo acceso a todos los materiales necesarios. La calabaza proporcionada por el señor Dodd, la caña y el hule supuestamente comprados por el señor Price, y la cinta del florista utilizada en arreglos de iglesia. Silvia se había puesto muy pálida. Señorita Marple, por favor, debes creerme. Niña, dijo la señorita Marple con dulzura, creo que eres una experta costurera. Creo que tuviste medios, motivo y oportunidad. Creo que estabas desesperada por proteger tanto tu propia reputación como la del hombre que amas. Pero creer estas cosas y conocer la completa verdad no siempre es la misma materia. Ella regresó al salón principal y se quedó de pie, una vez más al lado de la tina de recolección de manzanas. El agua ya se había calmado, reflejando la luz de la lámpara como vidrio oscuro. Las manzanas flotaban inmóviles, su breve propósito en la velada tragedia completa. Inspector Slack, dijo la señorita Marple en voz baja, creo que es hora de que hagamos una visita al hijo de Pratton. Hay preguntas que requieren respuestas inmediatas, y el Iron Monge puede proporcionarlas. El señor Pratt vivía encima de su tienda y, aunque ya era tarde,
respondió a la llamada del inspector Slack con el aire resignado de un hombre acostumbrado a los disturbios. Era un caballero mayor, esbelto, con gafas sobre una nariz estrecha y manchas de tinta en los dedos, fruto de décadas de registrar cuidadosamente transacciones en placas de cobre. Inspector Slack, dijo, abriendo la puerta más ampliamente. Debe ser sobre el pobre señor Price. Pésimo negocio. Todo el pueblo ya habla de ello. Las noticias viajan rápido, observó Slack secamente. Señor Pratt, necesito preguntarle sobre una compra realizada en su establecimiento hace 3 días. Bastón, cinta de floristería y hule. El señor Pratt los guió a través de su modesta sala de estar hasta la tienda de abajo, donde mantenía sus libros de contabilidad. El olor a parafina y pulimento de metal flotaba en el aire, familiar y extrañamente reconfortante. Encendió una lámpara y abrió el gran libro que registraba todas las ventas, pasando el dedo por las columnas. Ah, sí, aquí estamos. Jueves por la tarde, 4:20, bastón, cinta y hule. Total, 7 chelines y 6 peniques. ¿Puede describir al comprador? Preguntó la señorita Marple, aunque no había sido invitada, y el inspector Slack le lanzó una mirada irritada. Sí, señorita Marple. No le vi allí, pero puedo describir al cliente con bastante claridad. Era una señorita, muy pulcra, manos hábiles. Probó el bastón para la flexibilidad antes de comprarlo. ¿Reconocería a esta joven si la volviera a ver? Creo que sí. Ya había estado en mi tienda antes, comprando suministros para eventos de la iglesia. El inspector Slack sacó su cuaderno. El inspector Slack no perdió el tiempo. Señorita Dodd, ¿estaba usted en la tienda de Pratt el jueves por la tarde? Silvia levantó la vista, sus ojos hundidos. Sí, fui a comprar materiales. ¿Con qué propósito? Estaba planeando hacer decoraciones para las festividades de esta noche, faroles de calabaza y cosas así. ¿Y compraste caña, cinta de floristería y hule? Una pausa, estirada como un alambre. Sí. La admisión cayó en el silencio. Efraín Dodd emitió un sonido estrangulado y agarró la mano de su hija. Silvia, dijo, ¿qué has hecho? Hice decoraciones, padre, eso es todo. Calabazas talladas y accesorios confeccionados para el desfile de disfraces. No hay delito en eso. En eso, la señorita Marple se acercó silenciosamente, acomodándose en una silla frente a la chica. Querida, he estado observando el trabajo con aguja toda mi vida. Reconozco calidad cuando la veo. La costura dentro de esa máscara de calabaza estaba hecha con puntadas excepcionales, pequeñas y uniformes, con una inclinación hacia la izquierda. He visto ese tipo de trabajo antes, en disfraces para los espectáculos de la iglesia y obras escolares. Mucha gente sabe coser, señorita Marple. Es cierto, pero no muchos poseen su combinación particular de habilidades. Entiendes la construcción y proporción. Sabes cómo crear ilusiones con tela y marco. Tú hiciste el disfraz de burro para el año pasado, ¿no lo hiciste? Recuerdo la obra de teatro de la Natividad. La estructura del hombro era particularmente ingeniosa, permitiendo que un niño lo use cómodamente, manteniendo la forma adecuada. Silvia no dijo nada, pero su silencio era elocuente. La yema del hombro encontrada en el disfraz de calabaza empleaba un principio similar. Peso distribuido a través del marco en lugar de descansar directamente sobre la cabeza. Muy inteligente. Muy profesional. El inspector Slack había estado examinando sus notas. Señorita Dodd, le voy a preguntar directamente, ¿mató a Roland Price? Antes de que Silvia pudiera responder, Lionel King dio un paso adelante. No pudo haberlo hecho. Yo estuve mirando la bañera todo el tiempo. Lo habría visto si se hubiera acercado. ¿Lo habría visto usted, señor Ken? Con la mirada puesta en su reloj y los pensamientos dispersos por la ansiedad ante esas terribles fotografías. Sí, lo habría notado. Estoy seguro de ello. La señorita Marple se levantó de su silla y se dirigió a la tina de manzanas flotando una vez más. Se quedó de pie junto a ella en silencio, con la cabeza inclinada, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. El agua había sido dejado intacto, todavía causando un leve impacto de vinagre a pesar de las horas que habían pasado. Hay un asunto final, dijo, que no hemos logrado del todo abordar, la cuestión de la verdad sobre el bolso de Verity Martín, y la chica dentro de la calabaza. La mención del bolso de Verity produjo un efecto curioso. La joven serena, que había mantenido su ecuanimidad a lo largo de la velada, de repente se quedó muy quieta. Sus manos, que habían estado descansando tranquilamente en su regazo, se apretaron. Mi bolso, dijo.
No entiendo. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Tal vez nada, respondió la señorita Marple ligeramente. Aún así, siento curiosidad. El inspector Slack mencionó anteriormente que lo examinó y solo encontró billetes. ¿Puedo preguntar qué tipo de entradas son? La compostura de Verity había desarrollado una línea de tensión. Boletos de rifa para el bazar de la iglesia el mes que viene. He estado vendiéndolos. Ya veo. ¿Y estas entradas estaban sueltas en tu bolso o atadas de alguna manera? Estaban en un sobre pequeño. ¿Un sobre? El tono de la señorita Marple permaneció conversacional, casi ausente. Curioso. Porque recuerdo que cuando registramos el pasillo antes, no encontramos ningún sobre en su posesión. Inspector Slack consultó sus notas, frunciendo el ceño. El bolso de la señorita Martín contenía un pañuelo, una polvera y aproximadamente 8 chelines y monedas. Sin sobre, sin entradas. La cara de Verity había perdido su color. Debí haberme equivocado, quizás los dejé en casa. La señorita Marple se acercó a donde estaba sentada Verity. O quizás los deshiciste de ellos en algún momento durante la noche. Cuéntame, cuando visitaste el baño de señoras a las 9:03, ¿pasaste por el armario de escobas? Puede que sí, no recuerdo exactamente. El baño de señoras está en el otro extremo del pasillo, pasando el armario de las escobas y el cuarto de suministros. Habrías tenido amplia oportunidad para ocultar algo entre los utensilios de limpieza, una horquilla, un palo, por ejemplo. Dolly Bantry había estado siguiendo este intercambio con creciente desconcierto. Jane, seguramente no está sugiriendo que la señorita Martín es responsable. Ella no tenía ninguna conexión con el plan de chantaje del señor Price, ¿o sí? La señorita Marple se giró para dirigirse a todos. Hemos estado asumiendo que las únicas víctimas de Roland Price fueron aquellos cuyas fotografías poseía. Pero el chantaje adopta muchas formas, no siempre implica imágenes. Ella caminó lentamente de regreso a la tina de manzanas flotante, su cuerpo anciano moviéndose con un propósito deliberado. Consideremos lo que sabemos. El asesino construyó un elaborado disfraz usando materiales comprados por la señorita Dodd. Forraron una calabaza con aceite y tela, la cubrieron con celofán en las ventanas, y lo montaron sobre un hombro para crear la ilusión de altura. Prepararon la tina con vinagre y escondieron un tenedor entre las escobas. Y entonces, en el momento preciso, se vistieron con sus disfraces, se acercaron a la bañera mientras el señor Price estaba vulnerable, y lo mantuvieron bajo el agua hasta que se ahogó. Pero todos vieron al juez Pumpkin, protestó Lionel. Era alto y de hombros anchos. La señorita Dodd es delgada, ciertamente, pero la señorita Martín es aún más pequeña. Precisamente, dijo la señorita Marple con entusiasmo. El disfraz hizo irrelevante la altura. Cualquiera podría parecer alto mientras lo lleva puesto. La pregunta no es quién podría haberlo llevado, sino quién tenía el conocimiento y la oportunidad de preparar todo cuidadosamente. El inspector Slack estaba viendo a Verity ahora con renovada atención. Señorita Martín, ¿dónde estaba a las 8:55? Estaba en la puerta tomando entradas. La señora Pique puede confirmarlo. Una vacilación apenas perceptible. Creo que sí, dijo. La señora Pique dice que me relevó a las 8:50. Así que podrías visitar el baño de señoras, señorita Marple, dijo suavemente. Estuviste fuera por 5 minutos. Eso es una longitud considerable de tiempo para un recado tan sencillo. Las manos de Verity se apretaron aún más. El baño de señoras estaba ocupado. Tuve que esperar. ¿Por quién? No lo recuerdo. La señorita Marple suspiró suavemente. Querida, creo que sí lo recuerdas. Recuerdas cada detalle de esos 5 minutos porque los pasaste preparándote para asesinato. Recuperaste la calabaza. Disfraz. ¿De dónde lo habías escondido? Amaneció la capa y la máscara con su yugo inteligente, y te posicionaste cerca de la bañera. Entonces, cuando el señor Price sumergió su cara en el agua, tú tomaste el palo bifurcado y aplicaste presión en su cuello con precisión y eficiencia clínica. Esto es absurdo, dijo Verity, pero su voz había perdido su firmeza. ¿Por qué mataría a un hombre que yo apenas conocía? Porque sabía algo sobre ti que no se podía permitir que se hiciera público, dijo la voz de la señorita Marple, amable pero implacable. Doctor Haddock, ¿usted emplea a la señorita Martín como su recepcionista? ¿Tiene acceso a los registros de los pacientes? El doctor Haddock miró sorprendido. Bueno, sí, por supuesto, pero esos registros son confidenciales. La señorita Martín lo entiende completamente. Estoy seguro de que sí.
Sin embargo, el señor Price era un hombre que se ganaba la vida con secretos, y la recepcionista de un médico tendría acceso a algunos secretos muy valiosos. De hecho, las enfermedades se mantienen en privado, así como los tratamientos que podrían causar vergüenza, y las recetas que plantean preguntas. El señor Price no necesitaría fotografías si tuviera ese tipo de información. Verity se había levantado de su silla. Tú no tienes pruebas de nada de esto, ¿verdad? La señorita Marple señaló la banda de la calabaza que aún estaba sobre la mesa. Esta faja muestra signos de haber sido manipulada por algo húmedo y redondo. Supusimos que pertenecía a Silvia porque ella la usó durante el desfile, pero Silvia la colgó detrás del escenario cuando se cambió. Cualquiera podría haberlo tomado prestado. Se movió hacia la yema del hombro. Esta construcción requería habilidad, sin duda, pero no necesariamente la habilidad de una costurera. Alguien con manos limpias y precisas podría haberlo creado. Alguien acostumbrado al trabajo detallado, alguien que llena formularios médicos todo el día y comprende la importancia de la precisión. La costura, dijo Slack de repente. Señorita Marple dijo que tenía una inclinación hacia la izquierda. ¿No sugiere eso una particularidad, el trabajo de una sola persona? Sugiere a alguien que aprendió a coser, respondió Marple. Sí, pero considera, si deseas arrojar sospechas sobre alguien, ¿no intentarías copiar su estilo? La señorita Martín tuvo amplias oportunidades de observar el trabajo de costura de Silvia en los eventos de la iglesia. Podría haber practicado la inclinación distintiva, preparar el traje en secreto, y luego comprar los materiales utilizando el nombre de Silvia. La compostura de Verity se había hecho añicos por completo. Estaba destruyendo vidas, paciente tras paciente, desangrándolos hasta secarlos con sus amenazas. Vino a mí con una lista de nombres, personas cuyos registros él quería tener si no cooperaba, dijo, con voz plana y derrotada. ¿Y había estado robando, inspector? Slack exigió unos cuantos chelines aquí y allá, nada significativo, pero suficiente para perder su puesto si saliera a la luz. No podía dejarlo continuar. No podía ser parte de sus planes. Entonces, elaboraste un plan elaborado, dijo la señorita Marple en voz baja. Compraste los materiales a nombre de Silvia, sabiendo que ella a menudo compraba suministros para eventos de la iglesia. Construiste el disfraz utilizando puntadas que imitaban su estilo, incluso colocaste el recibo en el bolsillo de Price para enturbiar el camino. Y luego, esta noche, ejecutaste tu plan con precisión notable. Verity se hundió en su silla. Él habría arruinado tantas vidas, no solo la mía, sino decenas de personas cuyas luchas privadas se habrían hecho públicas. Tal vez, reconoció la señorita Marple, pero el asesinato no es justicia, querida. Es simplemente otra forma de destrucción. El inspector Slack sacó sus esposas. Verity Martín, te arresto por el asesinato de Roland Price. Mientras Slack la llevaba, Silvia Dodd estalló en lágrimas de alivio. Lionel se movió a consolarla, mientras Efraín estaba presente, luciendo sacudido y envejecido. Más tarde, cuando la sala se había vaciado y solo la señorita Marple y Dolly Bantry se quedaron, permanecieron junto a la bañera que había sido el escenario de la muerte. Manzanas y linternas, murmuró Dolly, haciendo eco de sus palabras anteriores. La señorita Marple cruzó las manos sobre su bolsa de tejer. Y un poco de hule, caña e hilo, querido mío, tan inocente, hasta que alguien añade un palo bifurcado, vinagre y desesperación. La naturaleza humana es infinitamente ingeniosa cuando se le exige extremidad. Pero lo sabías desde el principio, ¿no tú? Sospeché, dijo Marple. La cuidadosa planificación sugirió a alguien metódico, alguien que entendía los sistemas y procedimientos, y el intento de incriminar a Silvia fue casi demasiado perfecto. Cuando algo parece obvio, Dolly, he aprendido a mirar debajo de la superficie. Hizo una pausa. Pobre señorita Martín. Ella creía que estaba protegiendo a los demás, pero al hacerlo se volvió mucho peor que el hombre que ella intentaba detener. Caminaron juntos hacia la puerta, dejando el salón parroquial en su silencio y sombras. Afuera, la niebla se había espesado, envolviéndolos en un abrazo frío. En algún lugar a lo lejos, el reloj de la iglesia dio la hora, su campana apagada y triste. Halloween había terminado, y con ello, la terrible mascarada del juez Calabaza.